Puede que haya sido la belleza, con el crepúsculo y el aguijón siempre envenenado de los celos, o el atenuante que dan las más inesperadas oportunidades. Puede que haya sido apenas una comunión maldita de todos esos astros alineados para la desgracia. Sería imposible precisarlo. Lo cierto es que ahí van las dos, un tanto separadas pero envueltas en los albores de la primavera tardía. Van como si en verdad estuvieran dando un paseo por el valle. Un paseo que podría explicarlo todo. La casa y la tarde, y enseguida el crepúsculo, y en el corazón del bosque, la aparición mágica de una oportunidad. Así arranca el primer cuento de esta antología titulada La claridad, de Marcelo Luján, un libro editado por Páginas de Espuma y distribuido acá en Argentina por Walduter Libros. Para que una antología de cuentos quede tan impregnada en la memoria, es necesario que no solo sean originales, sino que estén narrados y escritos con una maestría casi perfecta. Ese es el caso de La claridad, de Marcelo Luján, una antología de solo 6 cuentos, pero 6 cuentos que se te quedan clavados como una espina en la garganta y que son imperdibles. Si bien claramente son independientes uno del otro, sí vas a encontrar un recorrido que es único y lineal. No te recomiendo ir salteándote cuentos, ni empezar por el final, ni empezar por el medio, sino que te recomiendo que los leas en el orden en el que están editados, que por algo fueron además así organizados. Pero particularmente en este libro es necesario que hagas el recorrido propuesto, porque de una forma u otra van a estar intercomunicándose entre sí a medida que avanza la lectura y solamente vas a poder percibir esas conexiones si lo lees en orden. Claramente los podés leer en el orden que quieras, pero yo te recomiendo que lo hagas en el orden que está en el libro, en el índice. Si lo haces así te vas a dar cuenta porque te lo digo. El cuento 1, 3 y 5 están conectados por una cuestión de estilo y los cuentos 2, 4 y 6 están conectados no solo por un estilo narrativo, sino también porque puede que aparezcan algunos personajes en común. Por eso La claridad me parece que es una antología que tiene como forma de trenza, porque entramos con un cuento que tiene un estilo marcado, del cual vamos a hablar ahora, que es súper impactante. Después el segundo cuento viene con otra tonalidad, con otro narrador, con otro estilo, y enseguida el tercero vuelve a trenzar para conectarse con el primero, y así vamos avanzando, trenzando y conectando los cuentos que vamos leyendo, y cuando llegas al final solo queda dejar el libro y aplaudir. Lo que más me impactó del estilo de escritura de Marcelo Luján es el uso del narrador, ya sea en primera persona o en tercera persona. Hay algo del conocimiento que tiene el narrador sobre lo que está pasando que es fundamental. Cuando utiliza la tercera persona, el narrador es omnisciente y nos cuenta la historia en un futuro. Y ese futuro narrativo es lo que hace que los libros sean tan atrapantes, porque justamente el narrador sabe el final y nos lo anticipa todo el tiempo. En realidad nos dice que sabe el final, pero no nos dice qué es lo que pasa, y eso es lo que genera la intriga. Los 3 cuentos que utilizan este narrador y este tiempo verbal comienzan de maneras homólogas, con la misma frase. Puede que haya sido la belleza, puede que haya sido el azar, puede que haya sido el deseo. Es decir, el narrador sabe muy bien lo que va a pasar. Lo que no sabe, o al menos yo creo que no sabe muy bien, es por qué. En los otros 3 cuentos el narrador está en primera persona, o sea, los protagonistas son también los narradores, y es justamente su posición como primera persona y como protagonistas que les impide conocer los motivos por los que pasan las cosas, o sea que la intriga se genera de una manera más tradicional. Aún así no deja de tener cierta anticipación el protagonista sobre algunas cuestiones, como si quizás percibiera que viene algo, que va a suceder algo importante, algo terrible, algo que va a modificar su vida, pero no terminara de entender por qué se da cuenta que percibe esas cosas. Esos matices que tienen sus narradores, más o menos evidente en la primera persona que en la tercera, para mí hacen que los cuentos tengan esa premura, esas ganas de llegar al final, como sea. De hecho es un libro que no subrayé mucho, y no porque no me parezca que está escrito excelentemente, sino que la
la necesidad de avanzar en la lectura me impedía detenerme para subrayar. Les diría que La claridad es una lectura de impacto. Nada de sentarse a la noche a leer antes de irse a dormir para estar tranquilos, no. El primer cuento les puedo asegurar que les va a generar palpitaciones y taquicardia. El contenido de los cuentos tiene una carga de violencia muy importante, la posibilidad de lo sobrenatural o lo fantástico siempre está presente, y además la muerte es un tema que está atravesado en todos los cuentos, y no de manera romántica, para nada. Está como peligro, como horror, como destino, como todo lo que puede llegar a representar el miedo a la muerte, ¿no? Me parece un gran descubrimiento de este autor argentino que no conocía. Algo bastante curioso es que si bien es un autor argentino, Marcelo Luján vive en España hace 20 años, con lo cual el acento que van a encontrar en estos cuentos es español. Digo, si ustedes leyeran los cuentos sin ningún tipo de información sobre el autor, bien podrían pensar que se trata de un autor español, pero no, es argentino. Y en una entrevista que le hizo Brenda de Dime qué lees, que pueden encontrar y se la súper recomiendo que la vayan a escuchar, él cuenta eso, ¿no? Que sus 20 años en España le modificaron el lenguaje. Y no solo el verbal, que quizás no se nota tanto porque tiene el acento argentino todavía inculcado, pero sí en la escritura. Y él dice que le resulta muy difícil escribir en rioplatense porque realmente su rioplatense es un rioplatense de los 90, que es el último momento en el que él vivió acá, en Argentina. Entonces, a la hora de construir, las voces se le hacen españolas. Así que me pareció muy interesante ese debate, ¿no?, de los latinoamericanos escribiendo en España y cómo el lenguaje va mutando hacia un híbrido entre el español y el rioplatense. Así que me dieron muchas ganas de volver a leer el libro con esta idea presente, como para poder detectar, ¿no?, cuáles son esos modismos españolizados y cuáles son las señales que todavía perduran en la escritura de Marcelo Luján del rioplatense. Cada cuento en el comienzo está acompañado por 2 citas, y este es un recurso que se repite en los 6 cuentos. La primera cita corresponde siempre a una canción, en general canciones del terreno popular, ¿no? Ninguna canción así muy desconocida, sino que de bandas internacionalmente reconocidas y muy populares. Y en segunda instancia una cita de la Biblia o de algún salmo que tiene que ver con un episodio bíblico. Y eso es interesante porque quizás en esas citas encontremos algunas pistas para resolver los enigmas que no se resuelven en el cuento. Así que no las salteen, préstenles atención. Cuando terminen el cuento, vuelvan a las citas, que probablemente les terminen de completar, o al menos un poco, el sentido de lo que acaban de leer. Dato curioso, en el 4.º cuento de la antología, que se llama El vínculo, aparece nuestro querido amigo el coronavirus. Marcelo Luján dice que escribió estos cuentos hace 2 años y que todavía todo esto obviamente no lo sabía. Es una cuestión de creer o no creer. ¿Confiamos en que Marcelo Luján no sabía nada o es un adivino del futuro, como sus narradores? Espero que les haya gustado esta video reseña. Si llegan a leer el libro, les pido por favor que me comenten qué les pareció. Es un libro que da para charlar, para debatir. Te quedás con ganas de hablar cuando lo terminas, así que me vendría bárbaro. Así que bueno, los leo por acá abajo y nos vemos en el próximo video en Bibliotácora.